Ronnie, monje, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muchas gracias por la invitación, don Jorge, que estamos a las órdenes para poder compartir un ratito con usted y con todos los costarricenses que nos miran a través de su página. Es un honor para mí. Vamos a ver, vivimos momentos complicados. Yo estoy preocupado por, bueno, el tema para mí central se está volviendo la educación. Creo que hay una gran cantidad de muchachos que no están terminando la secundaria, casi más de medio millón de personas, de muchachos pues, que abandonan, que no terminan. Cada vez se necesita gente más capacitada, más preparada, con mayores habilidades blandas que se llaman. El problema de la calidad de nuestros educadores no es la que exige la situación actual. Y por otro lado, el Ministerio de Educación tiene una cantidad muy importante de recursos, ¿verdad? Sin embargo, son 90,000 empleados, 90,000 trabajadores. Muchos educadores con una gran mística, con una gran capacidad, con una gran posibilidad, pero se nos han trabado y ese es uno de los mayores retos. Vos estuviste ¿cómo se llama? En la Asamblea Legislativa, uno de los diputados más destacados, y me imagino que el tema también fue la educación, uno de los problemas centrales, pero también participaste en varias comisiones legislativas. Y contanos un poco de tu perspectiva de cómo debemos de Costa Rica salir de porque estamos como con esa situación de desempleo tan alto, muy preocupados, la desigualdad, con problemas de la falta de solidaridad de la sociedad costarricense, el problema fiscal que se mantiene. Lo conversemos. Ok, empecemos con la educación. El Estado de la Nación en los últimos 10 años ha revelado que de cada 10 personas que entran a primaria, solo 4 terminan secundaria. Bajamos del 61% de personas que no terminan la educación secundaria a un 59%, un 2% en 10 años. Eso es lo que revela ya hoy el Estado de la Nación a nivel de educación. Eso implica que de una u otra manera estamos condenando casi que al 60% de la población a vivir en estados de pobreza o apenas en el umbral de la clase media. ¿Cómo podemos combatir esto? Todos los estudios nos demuestran que a mayor escolaridad, a mayor nivel de educación, más estables y más ingresos tienen las personas. Esto va ligado totalmente también con los niveles de pobreza y de desempleo. ¿Cómo podemos nosotros atacar esto? Bueno, nosotros, y en el caso mío, apoyé durante mis 4 años el proyecto de educación dual, que en ese momento la educación dual, como nosotros la visualizábamos, era dirigida no para todas las personas ni las que estaban dentro del sistema educativo formal. Estábamos dirigiéndolo a ese 60% de la población que estaba siendo excluida o se había autoexcluido del sistema educativo formal. Porque muchas veces no es ni porque no tienen los recursos para seguir estudiando. Los datos reflejan que mucha gente dice, no me gusta lo que yo estoy viendo ahí, porque yo quiero desarrollarme en algo. Entonces, ¿qué propusimos en ese momento? Proponíamos de que la educación dual fuera para las personas excluidas y para tratar de que nadie se saliera del sistema educativo formal para que pudiéramos tener todavía más gente terminando la secundaria, tenía que tener varios requisitos, entre ellos 2 años de estar fuera del sistema educativo formal para poder ingresar a la educación dual y ahí poder dotarles de una destreza, de un acompañamiento para que pudieran tener un salario bien remunerado y estable. ¿Por qué esto es importante? Porque también el Estado de la Nación nos refleja que del 20 ahora subió un poco más la pobreza al 25%, pero ha estado estable por casi 20, 25 años en un 20, 21%. La mitad de ese porcentaje
cada año sale de la pobreza, pero hay un porcentaje que estaba dentro de la clase media baja que se mete dentro de la pobreza. ¿Qué es lo que hace esos cambios? La gente que salió de la pobreza fue que consiguió trabajo. Las que se devolvieron al umbral de la pobreza, las familias, fue que perdieron sus trabajos. Por eso hay que darles estabilidad. Y si usted tiene un nivel de conocimiento técnico o a nivel profesional para que no tengan que estarlo cambiando habitualmente, va a poder mantener esos trabajos en un periodo más estable y les vamos a poder dar una mejor calidad de vida. Claro que esto no soluciona todo, porque la mayor cantidad de los problemas de pobreza los encontramos en las periferias del país, las costas, como llamamos nosotros. Eso significa que la educación dual debe estar acompañada y apoyada sobre todo en esos sectores, pero generar lo que en algún momento se habló de las zonas económicas exclusivas, que es generar tipos de zona franca para la gente que vive en las periferias del país y habiéndolas preparados y dotados a través de la educación dual para que no tengamos que traer mano de obra del centro de la capital, sino que sean las personas que no terminaron su educación en las zonas costeras, pero que además ya las tenemos preparadas para que puedan hacerle frente a las necesidades de estas empresas que se instalan en la periferia del país. En eso generamos un equilibrio y empezamos a tener un país más estable, donde la desigualdad empiece a disminuir y no tengamos ese odioso índice de Gini que cada día está creciendo más y que además yo creo que a todos los costarricenses nos avergüenza cuando nos vemos como un país tan desigualitario como el que estamos teniendo hoy en día. Pero, o sea, ha costado, ¿ah? Sí. O sea, salió la ley y la implementación ha estado todavía con serios problemas, ¿verdad? Creo que hubo problemas a la hora como salió la ley. Cuando nosotros hablábamos de algo que era importante, que se maneja en Alemania, que es el país por excelencia de la educación dual, que es los porcentajes. Ahí se hablaba de 1/3 del tiempo en el aula y 2/3 haciendo la práctica. ¿Para qué? Para que realmente esa formación teórica tuviera una base para poder ejecutarla a la hora de eso. Como salió la ley, no genera ningún porcentaje de cuál debe ser la parte teórica y cuál la práctica. Y esto ha generado la posibilidad de que la gente vea como abusos y que esto se convierta realmente en un trabajo disfrazado de educación porque no se establecen mínimos para la parte de la formación teórica. Y yo creo que eso ha sido una de las partes que ha generado que ni la parte empresarial ni tampoco la posible oferta que haya le haya entrado a poder desarrollar y a crecer. Yo sí creo que definitivamente hay algunos detallitos que en la ley deberían reformarse y retomar ese espíritu y devolverlo a lo que yo le decía al principio, a un grupo. Si vos le generas la educación dual, que era un problema por lo cual los profesores se opusieron mucho, es que si los estudiantes salen, ellos van a perder carga académica en sus clases porque ya van a tener estudiantes fuera haciendo prácticas. Es no para estudiantes regulares. Los estudiantes regulares ojalá se queden en nuestras aulas y terminen el bachillerato o ya no el bachillerato, que terminen el ciclo diversificado y puedan acceder a universidades. Pero los que por cualquier motivo, porque son padres jóvenes, porque se embarazaron, porque tienen que ir a generar algún dinero en sus hogares, tuvieron que salir del sistema educativo formal, podamos meterlos ahí a prepararlos y que además tengan un ingreso, aunque sea pequeñito, para su sostén propio o inclusive para ayudar en las necesidades básicas de los hogares donde viven. Pero además hay capacitación técnica dentro de las empresas y hay lógicamente una capacitación en la parte educativa. Pero no está determinada cuál porcentaje es ese. Ese es uno de los problemas que yo sigo viéndole a que la educación dual no hemos podido despegarla. ¿Por qué? Porque finalmente la idea de la educación dual es que realmente los prepares y que puedan accesar. Y yo siempre ponía el ejemplo, y no solo verlos como la posibilidad de empleados, sino que la educación dual puede generar emprendedores, que además esos emprendedores generan nuevos empleos. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos de moda, por ejemplo, todo lo que es los vehículos eléctricos o híbridos y que están impulsándose grande en el país, esa es una tecnología que la mayoría de los talleres de antaño no conocen y los mecánicos no saben. Entonces las personas van y se capacitan, llámese en Toyota, Nissan, en todas las empresas que tienen este tipo de vehículos. Ahí hacen. Y salen preparados para ver todos estos tipos de vehículos. Se puede montar su tallercito, dar certificados por la misma empresa, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Purtimotor, y decir, vemos carros híbridos y eléctricos de Purti. Están certificados por ellos y a un costo menor que un taller de la empresa.
Entonces te permite no solo convertirte en un empleado de la empresa donde hiciste ese conocimiento, ese desarrollo profesional, sino que te permite ser emprendedor. Y además no solo asegurarse su vida, sino generar nuevos empleos. ¿Y no hay cargas sociales? No, así está establecido el proyecto de educación dual porque no es un contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene varios elementos esenciales, que es la prestación personal del trabajo, que hay una remuneración económica y que tiene la subordinación. En este caso, si un estudiante no está haciendo lo que le dice el mentor, lo que pierde es el curso, no lo van a despedir. Entonces no hay subordinación. Entonces, ¿me entienden? Ahí hay cosas diferentes en el contrato de trabajo y por lo tanto, al no cumplirse con los 3 requisitos esenciales para que haya contrato de trabajo, ahí se hace un contrato civil que está regulado específicamente por la Ley de Educación Dual. ¿Y el INA? El INA debería ser uno de los componentes más importantes de la educación dual porque tiene infraestructura, porque tiene conocimiento, porque tiene historia. Y pero tiene recursos también, ¿verdad? Pero en el INA yo me he encontrado la particularidad y suena curioso, pero no logran diferenciar lo que es la educación técnica de la educación dual. La educación técnica vos recibís durante un largo periodo teoría y después vas a hacer una práctica. Lo que hace la educación dual es al revés. No, es que es simultánea. Sí. Entonces estás una semana recibiendo teoría y 3 semanas en práctica. Volvés a una semana de teoría y 3 semanas de esa teoría que recibís. Entonces ese conocimiento que estás recibiendo en el día a día, a los menos de una semana ya lo estás poniendo en práctica. En cambio, en la educación técnica como tal, es teoría y después una práctica. Pero en las empresas donde trabajarían, bueno, donde harían la práctica todos estos muchachos, tiene que haber un mentor, alguien que les dé seguimiento, capacitación, formación. O sea, no es que lleguen así. Tiene un mentor y es parte de lo bonito de la ley. Además, ese mentor no puede tener una gran cantidad de otras obligaciones, ni de muchachos a cargo. Tampoco. O sea, tiene una cantidad limitada, según ley, que creo que fueron 5 los que quedaron al final, lo que implica también para los que decían, es que esto es un negocio para las empresas para que exploten. No, la empresa tiene que sacar a una persona de sus trabajadores normales a prepararlo para que sea el mentor de esos muchachos y les dé seguimiento, que va a dejar prácticamente cualquier otra actividad mientras que está preparando a esos muchachos en ese momento. Y además, los muchachos reciben algunos tipos de incentivos a nivel de becas y de recursos, porque no son salarios, ¿verdad?, para que se puedan ayudar no solo al traslado hacia la empresa donde generan su práctica, sino también para que puedan en algunos casos hasta ayudar en quehaceres del núcleo familiar. Es un proyecto de verdad que ayudaría si lo impulsamos y realmente nos sentamos con el sector empresarial y lo dirigimos a quienes deben estar dirigidos. O sea, hay muchas personas de verdad que están siendo presas, muchos muchachos del narcomenudeo, donde terminan muertos. O sea, nosotros tenemos como Costa Rica darle una oportunidad a estas personas para que realmente tengan la posibilidad de salir de toda esta situación social donde se ven y darle una oportunidad digna de ejercer una labor que les asegure trabajo por mucho tiempo y que les permita sufragar las necesidades básicas de los hogares. Pero hay que tener un líder empresarial, o unas cámaras deben de jugar un papel importante, porque alguien tiene, yo siento como que ahí está la ley, pero hay 4 o 5 empresas grandes que yo los he visto desarrollando, haciéndolos, y inclusive me tocó asistir a la graduación de uno de ellos, siendo yo diputado, y les preguntaba a los muchachos. Entonces, la mayoría de los que consulté, me tomé la curiosidad de ir preguntando, porque la estadística dice que el 60% de las personas que hacen educación dual se quedan trabajando en la empresa donde hicieron esa práctica. Y con algunos me topé algo que me llamó mucho la atención. Un par de muchachos me dijeron que no seguían ahí, no porque no hubieran tenido la oportunidad, sino porque les nació nuevamente el gusanito por estudiar y que querían ir a estudiar y empezar con una carrera y que se habían dado cuenta de que no podían quedarse ahí. Y lo digo porque es de una zona costera, es un proyecto de una empresa grande del país que se desarrolla en la costa, y un par me dijo, no, yo ya conseguí trabajo en otro hotel donde me van a pagar más de lo que me pagaban aquí.
con estos estudios que tengo ya aquí certificados. Entonces, es ver eso, todos esos resultados, y además yo invito a la gente y a los empresarios a que visiten estos proyectos que ya existen a nivel nacional de educación dual con algunas empresas grandes para que conozcan la experiencia. Estoy seguro que conociendo la experiencia y dándose cuenta los resultados positivos. ¿Por qué? Porque cuando una persona necesita contratar cierta cantidad de gente, empezar de cero con alguien que no tiene ningún conocimiento, ninguna práctica, conlleva muchos resultados, es que al final la gente se vaya o los tengas que despedir porque no funciona. Al final del proceso de educación dual vas a darte cuenta cuáles son los mejores, cuáles son los que te sirven y cuáles son los que van a permanecer ahí en la empresa y te van a generar resultados. Y yo creo que es algo de lo que Costa Rica tiene que empezar a hacer una planificación de cuál es la oferta laboral. Y eso es importante, por ejemplo, a pesar del desempleo que tenemos, cuando nosotros visitamos empresas como Manpower u otras que son reclutadoras, te dicen que hay 5,000 o 6,000 empleos en el país requiriendo contratar, pero que no tenemos a las personas con las habilidades para desarrollar. Totalmente Entonces desfasados. Tenemos que conocer cuál es la realidad para que la oferta de educación dual también vaya con base a las necesidades que va teniendo el empresariado. A mí me llamó mucho la atención porque en algún momento tuve la oportunidad de un viaje en el exterior de ver que en ese país tenían una ciudad tecnológica. 20 de las 100 empresas de alta tecnología más importantes del mundo estaban instaladas ahí. Pero en el medio tenían una universidad. Y entonces las empresas le decían a la universidad, yo voy a necesitar tantos ingenieros para los próximos 4 o 5 años, tanto eso. Y eso era lo que se abría. Entonces esas personas estudiaban y de una vez salían y tenían trabajo. La educación dual en Costa Rica debe ser algo similar, es sentémonos como país. ¿Cuál es la visión y hacia dónde va el país y qué es lo que vamos a necesitar partiendo de que vamos a crecer al 4.5 o 5, que es lo que debemos aspirar de crecimiento en un país como el nuestro? Y con base en ese crecimiento y con base en esas expectativas, decir, estos son los técnicos y profesionales que requiere Costa Rica. Empecemos a formarlos ya, para que cuando llegue ese momento, todas esas personas estén listas. Pero Ronnie, por ejemplo, en la mayoría de los países europeos, son básicamente 3 años y uno luego escoge si querés estar en la parte de sacar una carrera más larga o académica, o te vas por la parte técnica. Y lo que necesitamos más que todo en Costa Rica son técnicos, y la educación dual es una oportunidad adicional. Pero bueno, aquí las universidades o los colegios técnicos realmente no están tan bien desfasados el problema oferta-demanda. O sea, siempre, y las universidades ni hablar, ¿verdad? O sea, las universidades tienen esa bendita autonomía y ellos no consultan. Casi que debiera ser obligatorio que dijeran, esta es la oferta que necesita Costa Rica. O sea, que las cámaras empresariales, que son las que están necesitando y asocian a todos los industriales o comercios, en fin, todas las cámaras le pueden decir, mire, yo necesito un especialista en metalmecánica, en carros eléctricos, en fin, todo ese tipo de cosas. Ustedes vean cómo acomodan su oferta, cómo acomodan también. Igual es el INA. El INA estaba totalmente divorciado. El INA era... Sigamos dando panadería, aunque tengan 80 panaderías en el barrio. Sí. Y todavía prepara mecánicos como si todos los carros tuvieran sistemas electrónicos muy, muy complicados. No, Jorge, la pirámide ocupacional, en base de la pirámide, un 8% son ingenieros y profesionales, después van los técnicos medios, altos, medios, bajos, y la parte no calificada, ¿verdad? Mano de obra no calificada. Costa Rica no es una pirámide, es como un martillo, porque es plano, y aquí, en la base, la mano de obra no calificada. Nosotros tenemos que engordar toda esta parte de la pirámide, digamos, la punta de los ingenieros, y eso sí estamos relativamente bien, pero en la parte técnica tenemos una gran deficiencia, hay que ensancharla, hay que hacerla crecer. Y con respecto a eso que usted señalaba ahorita, finalmente, es muy interesante,
las personas son libres de escoger la carrera o el oficio que quieran, pero que tomen una decisión informada. ¿Y qué es esa decisión informada? Digámosle a nuestros jóvenes, desde que están en cuarto, quinto año de colegio, Estas son las necesidades. Claro. Si usted quiere ser, y ojo que quiero decir que no estoy menospreciando, si usted quiere estudiar filología, perfecto, pero usted sabe Estas son las que esas son sus oportunidades que va a tener. Pero creo que aquí hay una falta de información. Digamos, esto es lo que requiere el país. Aquí usted va a conseguir trabajo. Es más, las carreras dentro de 20 años que van a predominar en el mundo no se han inventado en este momento. Así está cambiando el mundo. Entonces yo creo que nuestro sistema educativo, universidades, INA, colegios técnicos, y con estructuras la universidad técnica, rígidas, la universidad técnica, bueno, ¿cuántos técnicos que demanda la industria nueva y lo que llaman la industria 4.0, están generando la universidad técnica? Es que ahí es donde uno dice, tantos recursos que gastamos nosotros en educación y estamos totalmente... Vea, nosotros, y estoy de acuerdo en lo establecido en la Constitución, en lo que se gasta el PIB en educación, pero también con la mano en el corazón tengo que decir que hay países que invierten menos recursos en educación y han desarrollado mejor la educación. Nosotros tenemos que replantearnos cómo se están utilizando los recursos de la educación y para qué. Y cuestionarlos, y pedir resultados, y que la sociedad... Y volvemos a eso, no puede ser posible que tengamos un 60% de exclusión. 60% de los muchachos no terminan secundaria. Bueno, ya tenemos el dato. ¿Y qué estamos haciendo con ese dato? No, ese dato lo tiene ¿Cómo? El informe que hace la Nación, del informe de la Nación, que hacen las universidades, y lo sacan todos los años y cada vez va aumentando. No hacemos nada. El punto no hacemos nada. O sea, el problema, yo el otro día oí a alguien decir, este país está lleno de estudios que dicen cuáles son los problemas que tenemos. ¿Cuándo vamos a hacer los estudios para darle las respuestas a esos problemas? Porque gastamos y seguimos gastando plata haciendo estudios para ver cuáles son los problemas y no estamos invirtiendo en cómo resolverlos. Además tenemos unas pirámides terribles, el Consejo Superior de Educación. Ahí no hay ningún empresario, ahí no hay ninguna persona que pueda dar una idea de qué es lo que está sucediendo. Es otra cosa. Porque hemos satanizado la participación del empresario, de las personas dentro de la institucionalidad pública. Y yo creo que ese es un problema muy grande. Yo recuerdo una frase que decía Luis Alberto, que sí, que el país tenía que tener un Estado fuerte, vigoroso para dar educación, salud, seguridad. Pero un sector empresarial que tenga todas las armas para crecer y generar empleo, para que de los impuestos que genere eso podamos tener ese Estado que queremos. Y aquí hemos amarrado de pies y manos y brazos totalmente al sector empresarial. Cada día, en lugar de facilitarle, no solo al costarricense, sino también a quien ha decidido sacar sus dineros de sus países para venir a invertir aquí, ponerles un montón de trabas. No podemos ir a hablar con él. A mí me tocó como ministro ir a hablar con los rectores y decirles lo que yo pensaba. Era ministro a su vez, pero yo era un empresario. He sido siempre empresario. Y yo veo las necesidades que tiene el sector empresarial. Pero entonces había que tener mucho cuidado con el diálogo. Invitaban a varias gente como para que escuchara lo que yo planteaba. Y en cualquier momento cualquiera me decía que era corrupción, que era tráfico de influencias, ¿verdad? Y así estamos, o sea, estamos haciendo un divorcio que es muy peligroso. Yo no estoy diciendo pero en la educación el sector empresarial debe estar involucrado. En la educación la sociedad debe estar involucrada. No podemos tener colegios y escuelas en manos de una junta de educación que muchas veces ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo. Y que no sabe cómo gastar. Directores de colegios que no saben ni tienen ninguna autoridad para evaluar o para despedir o para exigir. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos en... no, es que como nosotros tenemos inamovilidad y como tenemos un sindicato tan fuerte, entonces no tenemos los costarricenses derecho a realmente exigir. O sea...
Entonces, por eso es que la gente también cuando paga impuestos, ¿verdad? Y que aquí se paga mucho impuestos, la gente no sabe que los empresarios pagan casi un 50 y pico por ciento de sus ingresos en impuestos, y que tienen que tener una participación activa, porque son los que al final son los que van a mejorar la productividad y la competitividad de este país, ¿verdad? Y los que generan el empleo. O sea, es que ya aquí tenemos que darle una vuelta de hoja a esa idea de los años 80, de todo tiempo pasado fue mejor. No es cierto. Ese Estado al final desgraciadamente mostró que era un fracaso produciendo. Codesa fue la cereza en el pastel para demostrar que el Estado tiene que hacer lo que le toca hacer, que son los servicios básicos, como ya he señalado, salud, educación, infraestructura. Y darlos bien. Y si no puede, para eso también hay leyes que les permiten aliarse con el sector privado para que se pueda hacer. Yo creo que además tenemos que eliminar esa idea de que todo es corrupción. Sí, aquí hay gente que hay que ponerlo y puntualizarlo, que ha tomado decisiones y que se ha beneficiado, pero esos son los menos. Y este país sigue siendo un ejemplo en el mundo de transparencia y un montón de cosas. O sea, que yo le digo siempre a la gente, perdón, o sea, ¿qué es lo que hablas? Aquí vienen más de 5 millones de personas a estos 51.100 kilómetros cuadrados a visitarlo todos los años y cada año creciendo porque somos un desastre. No es cierto. Es que si ustedes creen que el mundo es lo que se ve en la televisión, que todo eso, infraestructuras bonitas, no. O sea, o la gente que me dice, Panamá, vea qué chido. Panamá tiene un ingreso enorme, impresionante, de corrupción por el canal y para hacer obra. Pero Panamá lo que tiene es la Interamericana que te lleva hasta Panamá. Si usted se sale a La Chorrera, si usted se sale un poquito hacia Chiriquí, todo eso encontró las calles desastrosas. Lo mismo que en Nicaragua, una calle muy bonita, la Interamericana, pero no, aquí en este país, cualquier persona que produzca tomates, culantro, lo que sea, en cualquier rincón del país, tiene la infraestructura para sacar esos productos y poder venderlos. Tiene electricidad, tiene agua potable, o sea, tenemos un sistema, nos guste a veces, no, el gobernante de turno, un sistema democrático que ha sido estable por muchos años. Nosotros nos jactamos, además de ser la democracia más longeva de toda Latinoamérica, con un par de disrupciones, la del 17 y la del 48, pero digamos que desde 1889 estables democráticamente, y eso genera confianza. Y nosotros los costarricenses tenemos que analizar qué tenemos, valorarlo, para que entendamos que a partir de eso que tenemos podemos potencializar las cosas buenas y sí, ponerle un freno a lo que está mal. O sea, no es que lo viemos, no es que nos pongamos una venda, no, pongámosle un freno, pero dejemos de estar viendo lo malo y empecemos a potencializar las cosas buenas que tenemos en este país. Bueno, Ronnie, encantado de haberlo recibido. Ahí lo invitaré en otra ocasión. Queda pendiente muchos temas y mi admiración siempre, tu gestión como diputado siempre fue admirable. Tuviste una bandera contra la corrupción muy importante y te deseo lo mejor y esperamos vernos de nuevo. Mucho gusto. Muchas gracias, don Jorge, y muchas gracias a todos los costarricenses. Y de verdad, un mensajito final es, veamos para adentro. No solo lo interno de cada uno de nosotros, y dejemos de ver lo malo de nosotros y potencialicemos lo bueno y hagamos esto mismo con este país que realmente lo merece. Muchas gracias.